Quiero saludar a todos, una feliz noche, gracias, bienvenidos. Vamos a continuar trabajando hoy con las jornadas y han podido observar que cada jornada es algo realmente sorprendente y cómo a través de las jornadas vamos estudiando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en una unidad maravillosa y que da un entendimiento definitivamente nuevo y con cierta profundidad en la palabra de Dios. De modo que vamos a hacer, como siempre, pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude hoy y nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesucristo. De manera que los invito allí donde se encuentran a cerrar sus ojos y vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre bueno, queremos darte gracias en este momento por la oportunidad que nos das de acercarnos una vez más a ti y a tu bendita palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos des tu Espíritu Santo en esta noche, que tu Espíritu Santo sea el que alumbre tu palabra, el que alumbre también los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseña, oh Dios, nos guía a través de tu verdad, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Deseamos que tu palabra sea expuesta, abierta ante nosotros y que podamos en esta noche entender de manera nueva, poderosa, fresca, la importancia de lo que es entrar en el reposo, en el descanso tuyo, Señor. Damos gracias por ello, Señor Santo, y te bendecimos, recibimos el amén que de ti procede, y ese amén tuyo es una orden. Todo lo que ordenas existe y todo lo que tú dices es hecho. Bendito seas por ello, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y recibimos el anhelo que hemos expresado con nuestra boca a ti en esta noche. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Hoy entramos a una nueva jornada. Y entonces hoy vamos a ver realmente la jornada que se llama Risa, con doble S, Risa. Dice la Escritura en Números 33, 21, salieron de Libna y acamparon en Risa. Recordemos que venimos de Libna. Libna significa blancura. Y en Libna vimos la importancia de entender el sacrificio o la ofrenda que debemos hacer al Señor para que demos siempre la prioridad a Él y salgamos de la incredulidad y de la presunción, de la confianza en nuestra propia fuerza. Vimos entonces que al entender esta ofrenda por el pecado, estamos entendiendo que el Señor Jesús ejerce una doble función en su sacrificio en la cruz. De una parte, Él nos expía, pero de otra parte, Él es el holocausto. Dijimos que el holocausto tiene que ver con lo que Jesús hace para con Dios en cuanto a que restaura la gloria, el honor y la santidad de Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. Pero la expiación nos da el perdón, nos da la reconciliación, y que entonces en ese sacrificio o en esa ofrenda que se presentaba a Dios por los pecados, Jesús obra esas dos caras, esos dos aspectos, convirtiéndose así en el mediador. O sea, Jesús, a través de la ofrenda en que Él es, a la vez que es holocausto, es expiación, Él entonces permite que quede satisfecho Dios, supliendo a todo lo que demanda su gloria, su santidad, su honor. Pero de otra parte, Él satisface nuestra necesidad de perdón y de reconciliación con Dios. Y la reconciliación que Jesús hace cada vez que nosotros vamos al Señor a pedir perdón por algún pecado, la mediación que hace Jesucristo es totalmente completa para ambos lados, tanto para el Padre como para con nosotros. Y eso debe darnos una profunda paz de saber que tenemos un mediador que hace las cosas con tal excelencia en ambas direcciones. Entonces, damos gracias a Dios por lo que vimos en esa jornada Libna.
Allí Dios nos muestra entonces que realmente podemos ser limpiados, podemos ser restaurados, etcétera. La palabra risa entonces es un antónimo en el idioma hebreo. Tiene dos significados según el contexto en que se use. Estamos estudiando al Antiguo Testamento no solo como una historia, sino como una amonestación para la iglesia en el tiempo presente. Vamos a leer Colosenses 2:16, que es una herramienta o una clave para interpretar desde el Nuevo Testamento lo que estamos viendo en risa. Dice allí la palabra en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Volvemos a leer eso. Pablo está diciéndonos, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Yo no sé qué produce ese texto en ti, pero hay personas que al leer este texto asumen algo así como que el guardar los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo, es algo reprochable para nosotros en el Nuevo Testamento, como si fuera algo incorrecto. Pero ninguna parte dice que es incorrecto el que nosotros estemos teniendo en cuenta los días de fiesta, las lunas nuevas o días de reposo, comida o bebida, cuando se hacen ayunos. Sabemos, por ejemplo, que Pascua es un ayuno. Sabemos también que en expiación Dios ordena un ayuno. Entonces, aquí lo que está diciendo es que cuando alguien nos juzgue en cuanto a si comemos o no comemos, bebemos o no bebemos, en cuanto a que guardemos o no los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, no debemos aceptar ese juicio y vamos a ver por qué. Entonces creo que aquí hay un cambio en la mentalidad que teníamos. No podemos ni debemos aceptar ningún juicio por el hecho de que nosotros estemos guardando los días de ayuno que Dios ordena y que estemos también guardando los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí nos dice lo siguiente, el día de reposo aquí equivale a sábado. Nadie os juzgue en cuanto a todo eso, ni en cuanto a sábados. Dice acá en el verso 17 de en Colosenses 2, dice, todo lo cual, incluido el sábado, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, o sea, la realidad que proyecta esa sombra, es de Cristo. Observen por qué nos dice que no debemos aceptar el hecho de que nos juzguen personas por guardar las festividades, por guardar el ayuno, por guardar las lunas nuevas en que caen algunas fiestas. ¿Por qué no vamos a aceptar el juicio de ellos? Porque todo eso, incluyendo el sábado, cada festividad, cada ayuno, cada sábado, es una sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, que es el que produce esa sombra, es de Cristo, o sea, es Cristo mismo quien está, dijéramos, reflejándose de alguna manera en ese tipo de actividades, los ayunos, las festividades, las lunas nuevas, los sábados o días de reposo. Es Cristo mismo, o sea, si a mí alguien me dice usted por qué guarda festividad, le diré porque son una sombra de Cristo. Y si van a juzgarme, pues estás juzgando a Cristo. Interesante, ¿no? Porque no es cuestión de simplemente que pareciera que nos da temor ante otros que no han entendido el que nosotros sí estemos obedeciendo y cumpliendo. Todo lo contrario. Nosotros estamos, como se dice, de una manera muy tranquila, muy certera, muy segura de decir, óyeme, es que las festividades no son más que una sombra de la obra de Cristo. Es que un Shabbat no es más que una sombra de la obra de Cristo. Y vamos a ver por qué. Es que un ayuno es sombra simplemente de una obra de Cristo en los días que los ordena, en las festividades. De manera que podemos con toda tranquilidad responder a la gente, a ver, cada uno de esos elementos, cada una de esas actividades es una sombra de Cristo mismo. Bueno, que si usted está juzgándome por ello, usted está juzgando a Cristo mismo. Es cuestión tuya, que Dios te ayude. Y listo, salimos de eso sin problema, sin contienda. Muy bien. Todo lo relativo al mandamiento del sábado en el Antiguo Testamento era figura de algún aspecto de Cristo. Todo lo relativo al mandamiento del sábado. Recordemos que, y vamos a verlo ahora, que Dios ordenó a Moisés que si trabajaban 6 días, pero el día séptimo, el último día de la semana, que era el sábado, era un día en que se debía guardar reposo. Y creo que no hemos entendido
de una manera nítida en qué consiste el reposo, pero hoy vamos a revisarlo. Volvemos entonces a leer esto. Dice, todo lo relativo al mandamiento del sábado en el Antiguo Testamento era figura de algún aspecto de Cristo. El Espíritu Santo nos está enseñando en el Nuevo Testamento a través de Pablo que aquellas comidas, bebidas, fiestas o novilunios, sábados, eran sombra de lo que había de venir. Eran sombra de Cristo que había de venir. Eran sombra de la obra de Cristo que Él realizaría cuando viniera. Creo que eso está muy claro, pues. Y debe quedar tan claro en nosotros y darnos confianza y certeza absoluta de por qué lo estamos haciendo. Ahora, Dios nos enfrenta a circunstancias, a ciertos episodios para podernos enseñar. En Ritma, ¿qué enseñó el Señor? Que había incredulidad en el corazón de ellos, del pueblo de Israel. En Rimón Pérez nos enseñó que había obstinación en el corazón. Se obstinaron en confiar en su propia fuerza cuando subieron a pelear contra los gigantes que les impedían entrar a la tierra prometida, cuando Dios les dijo que no subieran porque Él no iba a estar con ellos. Pero ellos creyeron que en su propia fuerza podían hacerlo. Entonces, en Rimón Pérez, ellos pudieron aceptar y ver que en ellos se manifestaba la obstinación en confianza en su propia fuerza. ¿Qué hace Dios en Limna después de que ellos pasan de Ritma y de Rimón Pérez? En Limna, Dios proveyó el perdón para limpiar y sanar del pecado. Recuerden que Jesús, como ofrenda por el pecado, hace expiación por nosotros de una parte, y de otra hace holocausto para el Padre Celestial. O sea que Jesucristo en su sacrificio en la cruz restituye lo que exigía la santidad, la justicia, la gloria de Dios por el pecado que habíamos cometido en contra de él y de su ley. Pero a la vez, Él también produce expiación hacia nosotros, o sea, perdón y reconciliación con Dios. Y en Limna, Dios está haciendo eso después de que indudablemente ellos pecaron de manera flagrante, pues, absolutamente directa en contra de la palabra de Dios, en cuanto a no creer para entrar a tomar la tierra prometida y en cuanto a confiar en su fuerza en lugar de confiar en el poder de Dios. En conclusión, Dios enseñó sobre la gracia en estas dos jornadas. Dios enseñó sobre su gracia, ¿cierto? Tanto en Ritma, allí donde hubo incredulidad, como enseñó sobre su gracia en Rimón Pérez, en cuanto a la obstinación en confiar en su propia fuerza. Ahora, eso fue en esas dos jornadas. ¿Qué va a enseñar Dios ahora en esta jornada de risa? La lección de risa es que así como Dios proveyó la sangre, el sacrificio para el perdón, Él también provee el Espíritu para conducirnos al reposo como nueva vida. Esto es absolutamente importante. Observen que nosotros no hemos visto al Espíritu Santo hasta ahora o hasta el día de hoy como aquella persona de Dios que nos está conduciendo para entrar en una vida nueva, una vida de reposo en Dios, una vida de descanso en Dios. Entonces, bienvenido Espíritu Santo, porque tú eres quien me metes en ese reposo. Eres quien me metes en el descanso en Dios. Dice acá entonces, en el verso 32 de Números 15, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Estamos ya en risa. Entonces, en risa encontramos un primer elemento, que el pueblo de Israel encuentra a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Esa es la gran enseñanza que Dios quiere darnos en esta jornada de risa. Entonces, atentos a lo que es el reposo. Dios estableció en el Antiguo Testamento el día de reposo para enseñar al pueblo que necesitaba descansar de los afanes de este mundo, como enseñó el Señor en la parábola del sembrador, al mostrarnos que hubo semilla que cayó entre espino y abrojos que ahogaron la palabra, y ésta no dio fruto. Volvamos a leer eso, es muy importante. Dios estableció en el Antiguo Testamento el día de reposo para enseñar al pueblo que necesitaba descansar de los afanes de este mundo. Eso es en el Antiguo Testamento. Eso que enseñó Dios a través de Moisés está en el Nuevo Testamento y enseñado directamente por el Señor Jesucristo.
Jesús enseñó en la parábola del sembrador al mostrarnos que hubo semilla que cayó entre espinos y abrojos que ahogaron la palabra y ésta no dio fruto. Recuerden que en la parábola del sembrador el Señor Jesús dice que la semilla que sembró el sembrador cayó en 4 tipos de tierra. Una tierra es la tierra que era junto al camino. Un camino pedestre, o sea, donde la gente pasaba a pie, era un camino en tierra que debido a tanto pisarse día tras día por tanta gente, era un terreno absolutamente duro. Y entonces la semilla allí no germinaba. Y venían las aves del cielo, que siempre es una tipología de los demonios, y robaban la palabra, robaban la semilla. Y en esa vida no había ningún fruto. El Señor dijo también que otra semilla caía en corazones que eran como pedregales y que allí, aunque germinaba la semilla, la profundidad de la raíz era muy poca. Y cuando venía el sol, cuando venían las pruebas, entonces esa planta se secaba, tampoco había fruto. Habló que había una tercera clase de tierra, que es la tierra en la cual había, tal como dice aquí la escritura, había espinos y abrojos. ¿Y esos espinos y abrojos qué eran? Eran los afanes de este mundo, ¿cierto? Que ahogaron la palabra y no dio fruto. Los espinos y abrojos representan los afanes de este siglo, y eso lo encuentran ustedes en Mateo 13, en los versos 7 y los versos 22, que los espinos y los abrojos son los afanes de este siglo. Así que nos muestra un hombre que debería haber oído a Dios y honrarlo por medio de su descanso y su fe, pero desatendió a Dios y se ocupó en recoger leña para garantizarse que tuviera fuego. El hombre dijo, no, yo necesito garantizar que tenga yo fuego aquí en mi cabaña, de tal manera que yo voy a salir el día sábado a recoger leña. Él no confió en Dios. Él no estaba en el reposo de Dios. Él estaba en su propia fuerza garantizándose la provisión de leña en el día en que Dios había prohibido que se hiciera ninguna actividad y se aprendiera a reposar en Dios. Veamos qué más hay con este hombre recogiendo leña. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y los que le hallaron recogiendo leña en día sábado, día de reposo, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Recordemos que el sábado, o sea, el reposo, es una figura del descanso en Cristo. Es una figura de esperar y confiar en Él. Este hombre estaba violando el reposo de Dios. Dios lo había establecido en Éxodo 31, versos 12 al 17. En Éxodo, capítulo 31, versos 12 al 17. ¿Qué dicen esos versículos? Miren lo que dice el verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. El que nosotros aprendamos a guardar reposo en nuestro corazón, en nuestra alma, porque confiamos en el Señor, es una señal entre nosotros y Dios. Y es una señal que debe darse por todas nuestras generaciones. O sea, es un mandato a perpetuidad. Dice acá, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. O sea, nosotros tenemos que saber que si nosotros estamos en reposo, Dios nos ha santificado. Bien interesante, ¿no? Quizá tú no habías ah, unido, no habías relacionado el guardar el reposo en tu interior con la santidad. Si nosotros, dice acá nuestro texto, estamos preocupados como los gentiles, los que no conocen al Señor, pensando y diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, con esa forma de vida en que estemos en la misma angustia que están los que no conocen a Dios, en esa forma de vida, ¿cuál es nuestro testimonio? Ahí no hay ningún testimonio.
La gente va a decir, esta gente es igual que yo, vive angustiada, buscando la comida, buscando el vestido, buscando el techo. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Estamos cierto en el mundo, pero el Señor nos separó para no ser parte del mundo y que a cambio confiáramos en Él. O sea que el reposo en nuestro interior, en nuestra alma, es una manifestación de que ciertamente estamos confiando en Dios y que fuimos sacados del mundo para no ser parte del mundo, sino que somos un pueblo especial separado para Dios. ¿Qué testimonio es el que da tu vida? ¿Has entrado ya en el reposo? ¿Tú sabes confiar en Dios? Esa es la pregunta. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere esta noche empezar a tocar dentro de cada uno de nosotros. Dios dice que ese descanso, ese sábado, sería una señal que diferenciaría a su pueblo de los demás pueblos, porque no estaría en la carrera loca del alma y del mundo para obtener qué comer, qué vestir, qué beber, sino que sería un pueblo que aprendería a reposar en Dios, a tenerlo en cuenta y confiar en Él. Increíble, ¿no? Volvamos a leer eso. Dios dice que ese descanso, ese sábado, sería una señal que diferenciaría a su pueblo de los demás pueblos y del mundo. Dice, y de los demás pueblos, porque no estaría en la carrera loca del alma y del mundo para obtener qué comer, qué vestir, qué beber, sino que sería un pueblo que aprendería a reposar en Dios y a tenerlo en cuenta y confiar en Él. O sea que el descanso que Dios ordenó en el día sábado era una sombra de lo que Jesús haría. Cuando nosotros, después de que Jesús viene y va a la cruz, se levantaba entre los muertos, resucita, y nosotros lo recibimos, lo aceptamos como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la maldad de nuestros corazones, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos eso, Jesús entra en nosotros y nosotros entramos en Él. Entrar en Jesús es entrar en el reposo. Jesús es nuestro reposo. Entonces, si hemos entrado en el reposo, en nuestra confianza en Jesús, en que ciertamente Él suple a todas nuestras necesidades, como dice la Escritura, ¿no? En Cristo Jesús estamos completos. La Escritura dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria que tenemos en Jesucristo. ¿Confiamos en eso? ¿Creemos que tenemos realmente toda provisión y mantenemos nuestro reposo interior sin angustia, sin afanes por la comida, la bebida, el vestido? Esa es la pregunta. Ahora, si nosotros estamos en ese reposo, entonces ese reposo es una señal para el mundo. El mundo dirá, oye, esta gente realmente vive diferente. Esta gente no vive angustiada por la comida, la vida, las cosas terrenas en que hemos vivido angustiados nosotros los que no tenemos ese conocimiento de Cristo. Es una señal, es una diferenciación. Y vamos a ver algo más adelante. El andar en reposo en nuestra alma es indicar o es una señal de que sí estamos andando en el pacto, de que nosotros sí estamos cumpliendo la parte que nos corresponde del pacto para con Dios. Eso es absolutamente sorprendente, porque quizá nunca habías visto que el reposo en tu alma, que es a lo que apunta, hacia donde nos quiere hacer que miremos el guardar ese día en la semana, en que hagamos memoria. Yo fui creado para reposar en Dios, yo fui creado para descansar en Dios, yo fui creado para confiar en Él, yo fui creado para saber que Él me suple a toda necesidad. Entonces, bien importante ir viendo el descanso en esta perspectiva tan poderosa y tan sencilla. Algunas personas se ocupan de las cosas como si no hubiera Dios que nos cuida y nos guarda. Algunas personas se ocupan de las cosas como si no hubiera Dios que nos cuida y nos guarda. Como si no hubiera un Dios que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En dónde está nuestro descanso? En Jesús. Él es el que nos hará descansar. El descanso no está en el saldo que tengo en el banco.
El descanso no está en cuántos activos poseo. El descanso no está en pensar, bueno, si mis gastos para subsistir es tanto por mes o tanto por año, lo que tengo de plata me da para 30 años, yo creo que vivo 20 si acaso, entonces creo que estoy tranquilo. Ese no es nuestro descanso. Nuestro descanso es Jesucristo. Por eso cuando alguien me dice, Gonzalo, ¿usted por qué guarda el sábado? Bueno, porque quiero estar haciendo memoria continua, como Dios ordena, de que yo fui redimido para entrar en el descanso de Dios. Yo confío en Él para todas las necesidades. Yo confío en Él para todo. Necesidades espirituales, necesidades temporales, lo que fuere, yo confío en Él. Y yo descanso en Él, descanso en la fidelidad que tiene para conmigo, la fidelidad que Él tiene para su palabra. Entonces yo estoy haciendo memoria ¿de quién? De Jesucristo. Porque Jesucristo es mi descanso. Jesucristo es el que hace que ese descanso esté aquí adentro de mi alma. Muchos creen que el día de descanso es simplemente no hacer nada, pero están en la misma angustia. Están en su alma angustiados porque no hay con qué pagar arriendo, no hay con qué pagar deuda, no hay con qué pagar salud, no sé. Entonces la cuestión no es simplemente no dejar de hacer algo un sábado. Ese descanso apuntaba, era Dios diciéndonos, quiero que sepan que el dejar de hacer cosas, el descansar ustedes físicamente, es solo una sombra de que habrá un descanso para el alma de ustedes y ese descanso solo lo dará mi Hijo Jesucristo. De modo que el sábado es una sombra, una pincelada, es como un esquema de lo que sería el verdadero descanso que es Jesucristo mismo. ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es la plata, no es el trabajo que tengo, no es el negocio, la posibilidad, no, no. El descanso nuestro lo da Jesús al alma de nosotros y nada y nadie más. Eso está en Mateo 11:28. Por eso Dios dijo a Moisés, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Santificar es ser apartado. Dios a través de Jesús nos redimió para llamarnos hacia afuera. ¿Hacia afuera de qué? Hacia afuera del mundo. La gente que está en el mundo y confía en el mundo y depende del mundo, vive en esa ansiedad y en esa angustia. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? ¿Qué va a ser mi futuro? No me alcanza la plata. Pero nosotros fuimos llamados hacia afuera. Jesús vino a rescatarnos para que no fuéramos parte del mundo y nos sacó de allá. La palabra dice que en la cruz Cristo hizo que nosotros muriéramos al mundo y el mundo muriera para nosotros. Entonces somos libres de eso. Nuestra confianza no está en las cosas terrenas ni del mundo. No está ahí. No la busquemos ahí. Y vamos a ver que si tú estás buscando el descanso en las cosas terrenas y no mediante tu confianza en el Señor, tú estás andando hacia la muerte, estás andando hacia la muerte y estás en maldad. Tú estás en el desierto, tú no has entrado a la tierra de promesa. O sea, tú realmente no das testimonio de que eres una persona que estás afuera, que fuiste llamado hacia afuera por Dios. Tú estás viviendo igual que el resto del mundo. Y si tú te mantienes en ese desierto morirás. Y solo llegarás a ser retama en el desierto, o sea, desechos del desierto. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era rima precisamente? ¿Qué significa retama en el español? ¿Qué significa desechos? ¿Qué se ve en el desierto? Chamizos secos que debido a que el viento los pone a rodar sobre la arena, llegan a tomar incluso como formas circulares. Y uno ve en las películas el viento soplando y todos estos desechos rodando en forma circular, ¿cierto? Sobre la superficie, sobre la arena. ¿En medio de qué? También de cadáveres de animales y de personas. Entonces, si tú no entras en el reposo de Dios, no has entrado a la tierra de promesa, porque nuestra tierra de promesa es Cristo, donde encontramos el reposo. Esa es la señal de que realmente entramos a Él. Esa es la señal de que realmente entramos en el reino. Esa es la señal de que realmente fuimos sacados y apartados del mundo. Y ser apartado del mundo lo que llama ser santo. Por eso aquí el Señor dice, ¿no? Para que sepáis que yo soy Jehová que os aparto. Es decir, para que sepamos, diría Dios, que yo los aparto del mundo, vosotros tenéis que descansar. Si usted no descansa, usted no ha sido apartado, usted no es un santo. El descanso es como el descanso mostrado a lo sumo, en el mayor nivel, en el mayor grado.
Ustedes me estarán preguntando, ¿cómo entró en el descanso? Buena pregunta y lo vamos a ver al final. Es la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo el mundo fue crucificado a nosotros y nosotros fuimos crucificados al mundo. Nosotros ahora contamos con Dios. Estamos en alianza con Dios. Y la evidencia que Dios ve en nuestros corazones de que vivimos continuamente en alianza con Él es que continuamente busquemos permanecer en el descanso que nos da el confiar en Él, en su poder, en su buena voluntad, en la relación que tiene con nosotros. Él es un Padre bueno, Él es un Padre responsable. Jesús dijo, vosotros sois hombres de poca fe. Y Él dijo, miren los pájaros, ni siembran, ni cosechan, ni tienen bodegas. Y Dios les da el alimento cada día. Miren los lirios del campo. Ellos no hilan, ni cosen. Sin embargo, visten con un lujo y con un esplendor mayor que el que tuvo el mismo Salomón. Y entonces Él dijo, ¿ustedes por qué viven en esa actitud de poca fe? Dios sabe, dijo Jesús, de qué cosas tienen ustedes necesidad antes de que le pidan. Eso es un Padre responsable, el Padre que tenemos. La pregunta es, ¿has confiado en eso? ¿El Espíritu Santo te ha logrado llevar allá? ¿Le has pedido al Espíritu Santo, méteme en el reposo del alma, Señor? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese reposo. Vamos a verlo ahora cómo. Entonces, sigamos acá leyendo. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Recuerden que el no hacer nada de parte nuestra es como decir, hoy no estoy en presunción asumiendo que en mi propia fuerza puedo hacer algo. Hoy estoy dependiendo totalmente de Dios. Eso hacían en la antigüedad, al menos un día en que intentaban depender de Dios. Pero era sencillamente una especie de sombra de entrenamiento a lo que sería el reposo total. Que durante todos los días estuviéramos confiando en Dios, no solo el día sábado. Pero se empezó por un día en que estamos intentando no hacer nada de parte nuestra y confiar en Dios. Entonces dice aquí la escritura. Esto significa que no andar en reposo es andar en la carne, en la vieja naturaleza adámica, en presunción de que nosotros en nuestra propia fuerza podemos lograr algo. Es andar en muerte porque todo lo que proviene de la carne lleva a la muerte. Es andar en agitación hacia la muerte. ¿Se acuerdan lo que era la agitación cuando usted no tenía a Cristo? Todo era un acelere, era adrenalina, eso era corre, va para aquí, va para allá, y no me alcanzó el tiempo, y muévase, y sacuda a todo el mundo, y sacúdase usted. Eso es muerte. Ahora sí, nosotros trabajamos, pero la actitud interior es la que Dios quiere que estemos revisando y permaneciendo en una actitud de reposo, en que Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios está por mí. Si Dios contra mí, ¿quién contra mí? Entonces, ¿qué dijo el Señor? 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. El reposo de nuestra alma que confía en el Señor y no confía en nuestra propia fuerza, ¿cierto? Es una manifestación de que estamos caminando en pacto. Y celebrarlo es también algo que debe hacerse por pacto perpetuo. O sea, andar en reposo es andar en pacto continuamente, no solo a ratos, no solo cada 8 días. Se empezó por hacerlo cada 8 días. Hoy en día, ¿qué sucede? Nosotros trabajamos. En el Nuevo Testamento hay que trabajar, pero en descanso interior. Usted hace todas las labores en tranquilidad interior, como Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. ¿Usted vive tranquilo? Por más que tenga una agenda mega apretada, ¿está tranquilo o se agita todavía? Ahí es donde estamos todos trabajando y pidiendo el Santo Espíritu de Dios, méteme en el reposo. No importa todo lo que haya que hacer, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, tú vas a ordenar mi agenda, tú me vas a colaborar. Gracias, Señor. Eso es el consuelo del Espíritu Santo. Es una manifestación del consuelo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se llama el Consolador. Nos consuela el saber que Él nos ayuda. Y entonces tú estás en reposo interior.
Muchos no conocemos el consuelo del Espíritu Santo. Vivimos en el agite igual que teníamos en el mundo. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿dónde está el consolador que Dios te dio? Pues no se ve por ninguna parte. Pero el consuelo que Dios nos da en el Espíritu Santo es, oye, me consuela el saber que el Espíritu Santo me está ayudando. Tremendo consuelo, absoluto consuelo. Entonces, ojo con eso. Entonces dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajamos, pero con una tranquilidad interna que nos la da el saber que el Espíritu Santo nos está ayudando. Ya no es mi fuerza, es la fuerza de Él. Sí trabajo, claro que sí, sí hago. Y en paz y en esa tranquilidad interior, indudablemente haces las cosas mejor y más de lo que esperabas, porque el Espíritu Santo te está ayudando. Y puedes guardar el reposo, mantenerte en pacto con Dios, caminando en pacto con Dios. El que está en Cristo está en el mundo, sí, está en el mundo, aunque no es del mundo. Y trabaja, pero sosegadamente, con sosiego. Nada de angustia, nada de adrenalina, nada de afán, nada de ira. Pero trabaja sosegadamente con fe, con confianza, contando con Dios, como viendo al invisible. Ese es el propósito final y real de lo que es el reposo. El día de reposo es señal del pacto. El día de reposo es señal del pacto. Cuando estás en el reposo de Cristo, estás en alianza con Él, confiando en Él. Cuentas con el Todopoderoso y Él es fiel. Sigue diciendo en el verso 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Cuál es la señal de que tú realmente caminas como un hijo verdadero de Dios? El que vivas en reposo en tu alma. Si no hay reposo, tú estás en el desierto. Tú no has entrado a la tierra prometida. Tú estás en muerte. Tú no estás en pacto. Todavía no, el pacto no se ha hecho realidad en tu vida. Puede que tengas en tu cabeza mucho conocimiento del pacto. Yo conozco personas que a lo mejor parte de su vida la han dedicado a estudiar los pactos que ha hecho Dios. Y qué bueno que tengamos personas que lo hacen y nos compartan. Pero la pregunta es, si vive en reposo el alma de esas personas que conocen teóricamente tanto sobre el pacto, ¿es una realidad el pacto? ¿El Espíritu Santo ha logrado meterlos en el pacto? Entonces, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Dios lo creó todo en 6 días. El 6º día creó al hombre, pero el 7º día Dios hizo algo. Dios le dio el reposo al hombre. ¿Para qué? Para poder tener comunión con el hombre. ¿Saben al final cuál es el propósito del reposo? Que en reposo podamos tener comunión con Dios. Porque cuando usted está tranquilo dentro de sí, sosegado, en paz, sabiendo que Dios está por ti y para ti, en esa posición interior, en esa situación, en esa atmósfera interior, tú oyes la voz de Dios. Tú oyes la voz de Dios. Entonces, el gran propósito del reposo es tener comunión con el Espíritu Santo, que es la persona de Dios que mora en nosotros. Entonces, Dios no hizo al hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Dios hizo el descanso para el ser humano. Fue el único que hizo el 7º día, darle descanso al hombre en su alma, para que no viera en ese agite, en esa angustia, y pudiera tener comunión con Dios. A Dios le importa el hombre. Dios sabe que el hombre en esa carrera loca se va a destruir y no va a cumplir su propósito. Tiene que descansar en Dios. Tiene que descansar en Dios. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Acuerdan el nombre de la historia? Que lo encontraron recogiendo leña el sábado. Lo metieron en la cárcel mientras definían qué se hacía con él. ¿Y qué decide Moisés? Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés.
Tremendo. No es cosa liviana el estar fuera del reposo, no es cosa liviana. Es un llamado absolutamente poderoso el que Dios está haciendo. Dios nos está reclamando. Él nos reclama ante las circunstancias que vimos diciendo, Él es mío. Él fue apartado por mí en la cruz para andar en reposo, para andar en sosiego en su alma. Si no lo hace, no cumplirá su propósito, no cumplirá su destino, va a morir. Es lo que hoy oímos, ¿no? ¿Cuál es el mal hoy en día genérico? El estrés. ¿Qué es el estrés? Todo lo contrario del reposo. La angustia existencial de la gente. Terrible, ¿no? Entonces, si nuestra vida está en estrés, ¿dónde está Dios? Aún no damos testimonio del Dios en el que decimos creer. Aún no damos testimonio. Y el Espíritu Santo es el que nos va a meter en ese reposo. Pregunta, ¿cómo entro en el reposo? ¿Cómo hago que el Espíritu Santo me meta en el reposo? Dios es amor. El Espíritu Santo es el espíritu de amor, poder y dominio propio. O sea, Dios es amor. El Espíritu Santo es ese amor de Dios puesto en mí, puesto en ti. Ahora la cuestión es, ¿te das tiempo diariamente a pensar en que Dios te ama? ¿Tienes la evidencia de que Dios te amó? O sea, no puedes dudarlo. ¿Por qué? Porque de tal manera te amó Dios que te dio a su Hijo Jesucristo para que creyeras en Él y no te perdieras. Tu alma está perdida cuando no está en reposo. Y no te perdieras eternamente, sino que tuvieras vida con Él. Entonces, Dios te amó. ¿Cuál es la evidencia que Dios te amó? Que te dio a Jesucristo. Pregunta, cuando tú aceptaste el señorío de Cristo y lo recibiste, ¿el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti? Si tú me dices que sí, entonces el Espíritu Santo está dentro de ti. Tienes la evidencia de que ciertamente Dios te ama. Te dio a Jesús y Jesús te dio su Espíritu Santo para que more dentro de ti. Si tienes esa evidencia, entonces ahora es cuestión de que usted abra su corazón, su alma. Recuerden que el alma es como un grano que está envuelto por una cutícula, como una envoltura plástica muy dura, muy dura. Y esa dureza hace que el amor de Dios no pueda fluir desde tu corazón. La obra del Espíritu Santo, recuerda, es molerte, es molernos como Cristo fue molido. Y el Espíritu Santo va a quitar toda dureza que hay en tu corazón para que el amor de Él pueda fluir y pueda realmente llenar el resto de tu ser. Entonces, cuando usted cada mañana, mediodía, noche, le dice al Señor, gracias Señor, me amas, acepto que me amas, acepto tu amor, que tu amor fluya continuamente, Señor, desde dentro de mí, como ríos de agua viva, Señor. Que sea un fluir tu amor en mi vida. Mi voluntad ha decidido hacer tu voluntad. Tu voluntad es fluir desde dentro de mí. Entonces, cuando tú estás declarando que tu voluntad acepta hacer la voluntad de Dios, esa es la puerta tuya que estás abriendo. Estás abriendo tu alma. Estás rompiendo la cáscara para que Él pueda seguir moliéndote y quitar la dureza que queda en ti. Y la dureza es la que realmente se manifiesta como incredulidad, ¿recuerdan? Y se manifiesta también como presunción. ¿Crees que lo puedes hacer todo tú solo? No, solo se podrá hacer con la ayuda de Dios, y para que Dios esté ayudándote y haciendo realidad el pacto, usted debe mantener una atmósfera interior de descanso, de reposo en el Señor, en el poder de Él, en el amor que Él tiene para ti. Ahora, es interesante, pero si tú lees la Escritura en el Nuevo Testamento, la Escritura establece que nosotros recibimos el amor que proviene del Padre, recibimos la gracia que proviene de Jesucristo y recibimos la comunión que procede del Espíritu Santo. Es bien interesante, ¿no? Entonces la Santísima Trinidad se manifiesta cada una de una manera diferente. El Padre nos da el amor. Jesús nos da la gracia. ¿Qué es la gracia? El amor que actúa
a favor nuestro. Dios simplemente, el Padre, soltó el amor cuando dijo Jesús, ve tú y vas a hacer el sacrificio por ellos, vas a lograr satisfacer mis exigencias de santidad, de justicia, de honor, porque han quebrantado mi ley, pero también vas a hacer expiación por ellos. Vas a lograr que yo los perdone. Vas a lograr que ellos sean restituidos a una relación conmigo. O sea que en Jesús el amor de Dios hace por nosotros. A eso se llama gracia. O sea, Dios no se quedó en palabras diciendo, yo los amo, ahí les doy a mi hijo. No, el hijo vino e hizo. Es un amor que hace. Que hace. No son solo palabras, no es una cuestión doctrinal y teórica. Por eso decimos que de Jesús recibimos la gracia, o sea, el amor que hace por nosotros. Y sí, nosotros hemos recibido a Jesús como el amor del Padre y recibimos a Jesús como aquel que es el amor que hizo por nosotros y continúa haciendo a través de la cruz y del trono de Dios donde se encuentra intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Entonces tú puedes creer que el Espíritu Santo puede tener comunión contigo. Creo que no es difícil de verlo, pero hay que estar claro con esas cosas y hay que estar abiertos al Señor, asumiendo, declarando, recibiendo que eso es una realidad para ti, clamando al Espíritu Santo, quiero comunión contigo, Señor. Yo fui llamado a comunión contigo, gracias. El Padre me dio su amor al darme a Jesucristo y Jesucristo me dio su gracia al actuar por amor, dándose en la cruz en rescate por mí. Y debido a que el Padre me dio su amor y Jesucristo en amor obró para darme las calificaciones necesarias, entonces puedo tener comunión contigo, Santo Espíritu de Dios. Gracias por la comunión conmigo, Señor. Háblame. Gracias, Señor. Todo eso que tiene como propósito el descanso. Por eso yo creo que de las cosas que a veces nos inquietan tanto cuando leemos la Escritura es el reposo, el reposo. Entonces tú vas a Hebreos capítulo 4 y encuentras al Señor hablando de que Israel no pudo entrar en el reposo por un corazón que estaba endurecido por la incredulidad. Israel, el pueblo entero, 3 millones de almas, no pudieron creer que Dios los amaba. Ahí está la incredulidad. Dios te ama. Y por amor, Él está supliendo como un padre responsable y bueno para ti, lo que tú necesitas. Entonces, el reposo es algo fundamental. Es una señal entre Dios y nosotros. Es una señal que Dios quiere dar a los demás pueblos de que somos un pueblo apartado y que realmente caminamos con Él de manera diferente. Y es una señal de pacto, es una manifestación de que realmente estamos andando en pacto. Cuando entramos en angustia y salimos del estado de reposo, te saliste del pacto. Dios no actúa, Dios no obra. Pero usted cree en Dios, como hemos dicho, y ahora va y busca la gracia de Dios. Señor, creo en ti, pero ahora eres tú quien vas a obrar. Es en tu fuerza, es en tu poder, Señor, que se va a realizar lo que creo. Creo que tú eres mi proveedor y estoy aquí, Señor, buscando la gracia, declarando, Señor, que tu amor obrará para que yo tenga la provisión, que es lo que tú has ordenado. Gracias, Señor. Entonces, nuestro esfuerzo está en ¿qué? En buscar la gracia, esforzarnos en la gracia, esforzarnos en ese amor que actúa, en creerlo, en proclamarlo, en recibirlo, en estar pensando en él. Ese es el verdadero esfuerzo, no es esfuerzo en lograr las cosas. Tú tienes que esforzarte en buscar a Dios primeramente, creyendo que el poder de Él obra en ti, a través de otros, para ti y por ti. En eso está el esfuerzo. El esfuerzo no está en salir desesperado a buscar las cosas. Eso es carne, eso es el viejo hombre. El nuevo pacto no fue establecido para el viejo hombre. El viejo pacto es establecido para el nuevo hombre. El nuevo pacto no está establecido para la naturaleza adámica, sino para la nueva naturaleza, los resucitados en Cristo y por Cristo, las nuevas criaturas. Entonces, creo que esto empieza a darnos un entendimiento muy grande, muy poderoso, y que sé que todos necesitamos entrar allá. El reposo, el reposo. Entonces, ¿qué es lo que enseñó el Señor en Risa? Lo primero que le enseñó es la importancia y la grandeza que es andar en pacto, andar en reposo.
Cristo es nuestro reposo. Solo en Cristo hallaremos ese descanso, recordemos. Solo en Cristo. Nada terreno nos lo dará. Ni siquiera usted puede descansar en que es que oró mucho. No, usted no puede descansar en algo que usted obra, que usted hace. Y vamos a ver en la próxima reunión, si Dios nos lo permite, que incluso el orar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo ayudándonos a entrar en el reposo. Yo para orar, pues yo puedo empezar a orar por la gente. Y no sé, a mí se me acaba el listado de personas que tenga. O sea, mi esfuerzo, primero, no logra gran cosa y mi esfuerzo va a ser muy limitado. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sé. No sé qué pedir y si supiera qué pedir, tampoco sé pedir como conviene. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo y nos da la lengua. Las lenguas es una manera en que Dios está, el Espíritu Santo te está metiendo en el reposo. Porque ni siquiera yo necesito planear qué voy a orar y cómo voy a orar. Yo simplemente le digo, Santo Espíritu de Dios, heme aquí, soy propiedad tuya, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu son tuyos. Por lo tanto, mi lengua es tuya y la dispongo a ti, Señor. Entonces, gracias porque tú oras por mí. Tú sabes qué pedir, tú sabes pedir como conviene, tú conoces los tiempos del cielo, las agendas de Dios, las circunstancias en miles que hay alrededor mío hoy y tú las manejas. Yo no puedo manejar eso. Entonces, Señor, aquí está mi lengua para que tú intercedas, ores, ordenes, supliques, pidas, hagas, como a ti tengas, Señor. Ababaquía, Itayasai maquianta, Itarracari larabasoira. Entonces, no ningún esfuerzo. Él me está ayudando. Estoy en reposo y descanso aún cuando tengo que orar y sabiendo que hay que orar por mil cosas que ni siquiera tenemos idea y que nos afectan. El Espíritu Santo sí sabe qué orar, cómo pedir, cuándo, cómo. Es parte del descanso. Las lenguas son parte del descanso. Entonces vamos a revisar eso también. Entonces, a ver, quienes no han recibido lenguas, vamos a hablar eso el próximo jueves y vamos a orar para que reciban lenguas. Pero miren que las lenguas quizá no las habíamos visto bajo esa perspectiva, de que las lenguas tienen que ver con el Espíritu Santo metiéndonos, ayudándonos. O sea, el descanso viene cuando sé que el Espíritu Santo es mi consolador. Me consuela el saber que tengo semejante ayudante, que Él me ayuda en todo con su poder, hasta en la oración. Todo apunta al descanso. Todo apunta al reposo. Todo apunta, porque el reposo es una señal de pacto. Es una señal entre Dios y nosotros y es una señal para el mundo que no conoce a Dios. El reposo en que vivamos. El reposo de nuestra alma. Podemos tener las circunstancias más difíciles, reposados. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por esta noche y lo que ha quedado en nuestros corazones. Los que no han recibido lenguas, tengan expectativa y digan, Señor, yo quiero que me metan en el reposo. Yo quiero, Santo Espíritu de Dios, que tú me des el hablar en otras lenguas. Seas tú hablando con mi lengua, Señor. Qué maravilla, Señor, gracias. Que hasta descansen y que la oración es carga. Eso es poderoso. Es poderoso. Muy bien. Padre bueno, queremos agradecer tu palabra, el que la hayas alumbrado, el que la hayas expuesto, el que nos des un concepto diferente de lo que era el sábado, de que sepamos que realmente apunta es al reposo del alma. Oh Señor, gracias, que ese reposo está indicando, es como un indicador nítido de que ciertamente entramos en Jesucristo, que es nuestra tierra de reposo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, queremos tener la santa expectativa de que nos des el bautismo en el Espíritu Santo, Dios, y nos des lenguas para que ese reposo sea absolutamente total, aún en la oración, Señor. Damos gracias por ello y te bendecimos en esta noche, Señor de gloria. Como te decimos cada noche de reunión, no dejes de enseñar nuestras conciencias, oh Dios, imprime estas palabras, lo que cada uno ha tomado, lo que el Espíritu ha alumbrado, imprímelo como con cincel, como con fuego en el corazón de cada uno. Escríbelo con la tinta del Espíritu Santo, tinta indeleble que no se puede borrar, Señor. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Bendito seas, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos vas a enseñar en la próxima semana, si Dios permite, los diferentes niveles en que vamos creciendo en el reposo. ¿Cuál es ese proceso, Señor? Y te damos gracias, muchas gracias.
recibimos lo que nos has dado, recibimos lo pedido también, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios, bendito seas. Gracias, Padre.